¿Qué opina la Iglesia Católica sobre la vida humana? En primer lugar, lo que como Iglesia decimos es que la vida humana es sagrada, que el ser humano es creado, o sea, es criatura de Dios, y que aparte hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. En nuestras reglas morales que se basan en los 10 mandamientos de la ley de Dios, encontramos que el ser humano tiene la obligación de proteger y defender la vida, tanto la propia como la de los demás. Y esto se encuentra consignado en el 5.º mandamiento que dice: no matarás. Ahora bien, la pregunta polémica que ahora surge es: ¿en qué momento de la gestación comienza la vida humana? Para nosotros, la respuesta es una sola y la más lógica de todas. La vida humana comienza en el momento de la concepción. Esto no es una respuesta únicamente de fe. Es una respuesta que tiene un peso científico, porque la ciencia demuestra que así es, y de hecho no hay manera de demostrar lo contrario. El embrión, que es el resultado de la fecundación y que se da por el acto por el que la célula sexual masculina se une a la célula sexual femenina, es un nuevo ser. Científicamente está demostrado que tiene su propio mapa genético desde el momento de la concepción y por tanto no hace parte del cuerpo ni de la mamá ni mucho menos del papá. Es un ser humano diferente. A nivel político, los estados han venido trabajando en leyes que deroguen esta ley natural de que la vida humana inicia en el momento de la concepción. Lastimosamente, estas leyes humanas se alejan cada vez más de las leyes divinas, de las leyes naturales y de las evidencias científicas. Lamentablemente, ahora ni siquiera se habla de que pueda ser científicamente comprobable, posible o viable. Se habla simplemente de que sea legal. Y de esta manera se han venido ampliando los plazos en que se puede efectuar un aborto legalmente, empezando por días, después pasaron a semanas, meses, y ahora se contempla la posibilidad de que se pueda efectuar momentos antes de que nazca el niño, ignorando por supuesto que médicamente esto resulta peligroso y totalmente dañino. Por eso nuevamente lo digo, la Iglesia, que basa su vida moral en los 10 mandamientos de la ley de Dios, acepta en su totalidad el 5.º mandamiento que dice: no matarás, y por esta razón también es que la Iglesia no puede aceptar que se promulgue el aborto como un derecho. El derecho a la vida es un derecho personal, es decir, yo tengo derecho a vivir y nadie tiene derecho a disponer de mi vida. Cuando eso pasa, se me está violando el derecho a la vida. En el caso del niño en el vientre de la mamá, como lo hemos explicado, es un ser diferente y tiene exactamente el mismo derecho que cualquier ser humano, porque por eso se llaman derechos humanos, derecho a la vida. También debemos entender que no a todo se le puede llamar derecho. No se le puede llamar derecho a la consecuencia de un acto. Déjame ponerte un ejemplo. Si te dan un golpe con un látigo, no se puede después decir que tienes derecho a que no te duela,
porque el dolor es la consecuencia del golpe. A lo que tienes derecho es a que no te golpeen. En este mismo sentido, con respecto al aborto, tenemos que decir que no es un derecho, porque la concepción de un hijo es la consecuencia de un acto. Entonces, ¿a qué tienes derecho? Tienes derecho a que respeten tu cuerpo, a que te permitan respetar tu propio cuerpo, a querer ser virgen, a mantenerte en castidad, a tener una sexualidad sana. Claro, cuando ya tengas la madurez adecuada, tienes el derecho a tener relaciones sexuales, pero ese derecho conlleva una consecuencia y tienes el deber de asumir las consecuencias. Por eso en la Iglesia Católica este derecho de las relaciones se pone dentro del ámbito del matrimonio, que es cuando las personas ya están listas para tener una familia. La Iglesia hace una defensa de la vida desde el vientre hasta la tumba. Por eso, otro tema que nos preocupa y que es bueno también asumirlo es el tema de la eutanasia. Esta es definida como el acto de provocar intencionadamente la muerte a una persona que padece una enfermedad incurable para evitarle el sufrimiento. Y aunque a primera vista pareciera ser como una obra de caridad, en realidad no lo es. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la eutanasia voluntaria, cualquiera que sean sus formas y sus motivos, constituye un homicidio y es gravemente contraria a la dignidad de la persona humana y al respeto al Dios vivo, su creador. Como hemos dicho, todos tenemos el sagrado deber de cuidar la vida, y la eutanasia constituye una gran contradicción moral, porque si alguien exige el derecho a que le maten, y ese derecho lo tiene que conceder un Estado, el mismo Estado debe proveer a la persona que lo haga, es decir, que alguien debería tener el deber de matarle. Entonces se crearía un ambiente social en el que, aunque todos estamos llamados a proteger la vida y a cuidarla, habría algunas personas que tendrían una licencia especial para matar. Y esto pues también aplica al aborto. Y así como pedimos que se proteja la vida del inocente y también la del indefenso, pues la vida humana en todas sus etapas es sagrada y no podemos nosotros disponer de ella. Incluso un tema muy controversial es el asunto de la pena de muerte para el asesino. Pues tampoco podemos disponer de la vida ni siquiera del asesino. Por supuesto, una persona que ha cometido crímenes debe pagar sus penas y deben ser penas ejemplares de acuerdo a los crímenes que haya hecho. Y si la persona puede regenerarse y volver a la sociedad, está bien. Si no fuera posible, pues que sea recluida en un lugar aislado donde no se le permita hacerle daño a nadie. Pero la pena de muerte es algo en lo que tampoco podemos estar de acuerdo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice a este respecto: la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible porque es un ataque contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Bien, y haciendo un resumen, hasta este momento hemos dicho que la vida humana es sagrada, que hemos sido creados por Dios, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios,
que nuestra ley moral contemplada en los mandamientos nos exige respetar y cuidar la vida, como nos lo dice el quinto mandamiento: no matarás, que la vida se debe respetar desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte, y que se debe cuidar tanto al niño indefenso como al enfermo. Incluso se debe velar por la dignidad y la vida de aquel que ha cometido errores en su vida, de aquel que ha cometido crímenes. La postura de la Iglesia es de defensa de la dignidad y la vida del ser humano, y ya nos decía el Papa Juan Pablo II que debíamos con la cultura de la vida contrarrestar una cultura de la muerte que posiblemente se iba a ir imponiendo poco a poco. El Papa Francisco nos habla de una cultura del descarte, refiriéndose a las personas que por su condición de enfermedad, por su indefensión o porque simplemente no encajan dentro de esta sociedad moderna, entonces hay que descartarles. Él dice que a los que menos debemos descartar son a los niños y a los ancianos, porque una sociedad sin niños es una sociedad sin futuro, y una sociedad sin ancianos es una sociedad sin memoria. Soy el Padre William Tunarosa. Les agradezco que me hayan acompañado hasta el final de este video y deseo que el Señor les dé abundantes bendiciones a todos.